Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 15 tenemos un tema que recién fue incluido el año pasado en el boletín de la PRE. Por eso es un tema que tengo la sensación de que genera cierta preocupación en los alumnos, pero se van a dar cuenta ustedes por su boletín y por esta clase que los temas son, digamos, no complejos, ¿no? Sino que como son nuevos, eso genera cierta, digamos, desconfianza, repasar un tema nuevo, pero los temas son bastante sencillos y además coyunturales o actuales, podríamos decir. Muy bien, quiero empezar por la definición de esta disciplina filosófica. Por ejemplo, las últimas 2 semanas vimos la epistemología. ¿La epistemología era una ciencia? No, la epistemología es una reflexión filosófica sobre los fundamentos y los problemas de la ciencia. En ese sentido, el filósofo que hace filosofía política necesariamente no hace política, no es un político, no está en el Congreso, no es un congresista, un presidente, sino más bien él va a reflexionar sobre el accionar político de estas personas. Por eso la definición que existe en todo manual de filosofía política es la disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la política. No obstante, a ustedes les han puesto una definición un poco más técnica, que es la siguiente. La filosofía política, dice en su boletín, es el estudio crítico de las formas de organización de las sociedades. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, profesor, ¿cuál es para usted el mejor régimen de gobierno? Y yo les digo, la democracia. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Bueno, tengo un par de razones. La primera es porque el pueblo puede participar del poder. Además, todos los ciudadanos son iguales y se les debe impartir justicia. Además, en la democracia no se da una concentración del poder, porque el Estado está en cierta medida regulado. Si reparan en mi argumentación por la cual yo creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, ustedes van a ver que he hecho referencia a conceptos como ciudadanía, poder, Estado, justicia, igualdad. ¿Por qué es buena la democracia, profesor? Porque en la democracia reina la tolerancia. Yo soy agnóstico y convivo con un creyente, con un ateo. Estoy en un mismo salón de clases, fue un colegio donde el colegio era cristiano, pero yo no necesariamente era cristiano. Entonces, esa es otra virtud de la democracia, la tolerancia. Entonces, lo que va a hacer el filósofo político es reflexionar sobre estos conceptos que se sirven las personas para proponer ciertos sistemas de gobierno. Y nosotros precisamente vamos a reflexionar sobre estos conceptos: Estado, poder, tolerancia, reconocimiento y ciudadanía. Hay muchos más, por supuesto, pero tenemos que reflexionar los que están en su boletín. De este modo vamos a comenzar con el tema del Estado. Ahora, quisiera empezar con lo siguiente. Si ustedes son familiares de un abogado y le preguntan a él ¿qué es el Estado?, te va a decir lo siguiente. ¿Qué es el Estado para quién? ¿Para un contractualista? ¿Para un liberal? ¿Para un republicano? O sea, este es un tema en realidad bastante complejo, pero de nuevo, su boletín lo simplifica porque tiene una definición de Estado. La definición que hay en el libro de la PRE de Estado, esa es la definición que está en el libro de Economía. La siguiente. Es la organización jurídica y política de una sociedad concebida como una nación y ubicada en un territorio. Su propósito es ejercer la soberanía. En esta definición, jóvenes, tenemos los 3 elementos del Estado. Tenemos por un lado al pueblo, por otro lado tenemos el territorio y por otro lado tenemos el poder, ¿no? Ahora, estos elementos del Estado suponen ciertas características. Por ejemplo, la primera, que el Estado debe fomentar intereses, o en todo caso los intereses, para ser más precisos, el Estado debe fomentar los intereses generales. Habría que comentar lo siguiente, profesor, pero puesto que estamos viendo un mecanismo de corrupción en las noticias, Odebrecht, tantos presidentes que en vez de buscar el bien común se buscaron bienes particulares y por eso cometieron actos de corrupción,
¿Cómo es posible que usted nos apunte en la pizarra fomentar los intereses generales, el bien común? Y les doy un criterio para que sepan distinguir la filosofía política de la ciencia política. Un filósofo político no solamente se queda en cómo es la sociedad, sino cómo debería ser la sociedad. Muy bien, estamos en sociedades, estados que son muy corruptos, está bien, pero eso no nos debe quitar el aliento para decir que el Estado debería buscar el bien común. Por eso en la mayoría de manuales ustedes van a leer que la filosofía política es normativa. No se queda en el cómo es, sino en el cómo deberían ser las cosas, y con eso salvo esa característica que está en su manual. Otra característica es que el Estado, jóvenes, es una asociación necesaria. ¿Cómo así, profesor? Desde el mundo antiguo, un gran filósofo como Aristóteles nos decía que el hombre es un animal político por naturaleza. Político debe entenderse como polis, o sea, el Estado necesita de la polis, decía Aristóteles, porque solo en una ciudad, en un Estado, nosotros vamos a poder ser felices, porque el Estado satisface nuestras necesidades. Eso también, a su manera, claro está, y con algunas diferencias, se cree en el mundo moderno. Por ejemplo, un filósofo como Hobbes nos dice que el hombre en el estado de naturaleza es el lobo del propio hombre. O sea, antes de que exista Estado, dice Hobbes, los seres humanos se encuentran en un estado de naturaleza. Todavía no conocen el Estado. Entonces, en ese estado de naturaleza, toda la gente hace lo que quiere. Uno se mata a otro, por eso la metáfora, ¿no? El hombre es el lobo del propio hombre. Se mata, hacen todo lo que sea. Sin embargo, por eso es necesario que nosotros firmemos un pacto, un contrato, y tengamos ciertos derechos, y esos derechos, desde luego, nos van a dar ciertos deberes. Entonces, el Estado para Hobbes es algo necesario, porque si no, todos nos mata, digamos. Imagínense si no hubiera un Estado de Derecho en el Perú. Salgo por la calle el día de hoy y me roban la mochila con mi laptop. Entonces, como yo tengo arma, mato al delincuente. Entonces, y luego la familia del delincuente me mata a mí, mi familia. Entonces, si no hubieran leyes, si no hubiera un Estado de Derecho, estaríamos así, todos contra todos. Por eso Hobbes dice que el Estado es necesario. A su manera está diciendo algo similar que Aristóteles, por supuesto que sí, ¿no? Muy bien, ahora, otra característica del Estado es que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza. Pongamos un ejemplo muy sanmarquino, una marcha. Cuando uno sale a marchar, a protestar, exigir un mejor servicio educativo, en este caso de educación superior, los policías pueden usar la fuerza, sí, los policías están capacitados, los militares mucho más. Claro, podríamos establecer una crítica porque a veces los estados hacen un uso abusivo del poder que tienen, ¿no? Claro, pueden usar la fuerza, sí, pero a veces su uso es excesivo. Pensemos en lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, yo puedo salir a marchar y si hago ciertos disturbios, la policía me puede llevar a una carceleta. Pero en Venezuela uno sale a marchar y mucha gente muere. Ese es un uso abusivo de la fuerza. De lo que estamos hablando acá es que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza, no estos casos. El siguiente tema que vamos a ver, jóvenes, es el tema del poder. Este tema es crucial y central en la filosofía política, a tal punto que algunos teóricos de la filosofía política la definen como la reflexión de la naturaleza y los límites del poder. O sea, es un concepto central de la filosofía política, el concepto de poder. Ahora, todo concepto o todo gran concepto de una disciplina filosófica tiene una historia. ¿Qué quiere decir? Que muchos filósofos han reflexionado sobre ese concepto. Si bien ustedes tienen en su separata las reflexiones de este sociólogo y filósofo alemán Max Weber, él no fue el primero que reflexionó sobre el poder. Tenemos ya a Maquiavelo, al famoso Nicolás Maquiavelo, este pensador italiano. Entonces vamos a poner acá Nicolás Maquiavelo.
Maquiavelo dice en El Príncipe que el fin de la política es obtener, conservar y aumentar, perdurar el poder. O sea, yo como político busco una sola cosa, el poder. Ahora, para Maquiavelo, yo tengo como político el fin de obtener el poder. ¿Me debo servir de medios que son morales? Maquiavelo dice no. Si yo quiero el poder, puedo mentir. Por ejemplo, yo sé como candidato a las siguientes elecciones que no voy a poder subirle el salario a los profesores, porque ¿de dónde voy a sacar ese dinero si la gente no tributa, si ha caído en el mercado internacional el precio de las materias primas? Pero como yo sé que eso quiere escuchar la gente, cuando postulo a la presidencia digo, yo voy a aumentar los sueldos de los profesores. Llega mi mandato porque me eligen, precisamente porque confían en esta promesa, y yo no la cumplo. Mentí. No importa, dice Maquiavelo, porque el fin, el poder, justifica los medios, ¿no? Esta es otra frase famosísima de Maquiavelo. El fin justifica los medios. O sea, yo para obtener el poder puedo mentir, sí, puedo traicionar, si tengo un hermano puedo hacerlo quedar mal, pensemos en el caso Keiko y su hermano, ¿no? Kenji Fujimori. ¿Puedo utilizar la violencia? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el contexto del presidente Alberto Fujimori, la gente quería que se acabe con el terrorismo. Entonces Fujimori entró a una pollada en Barrios Altos, donde había civiles, niños, y mató a personas. Y luego dijo, ellos eran terroristas. Ingresó a la Universidad de la Cantuta y dentro de la universidad mató estudiantes. Si uno va a la Universidad de la Cantuta, va a haber un mausoleo dentro del campus. ¿Por qué? Porque los asesinaron. Entonces, uso la violencia y luego digo, no, es que eran terroristas. Entonces la gente dice, este está combatiendo el terrorismo. Entonces el fin justifica los medios, decía Maquiavelo. Ahora, ¿cómo entiende Maquiavelo el poder? Pongamos la definición que da Maquiavelo a propósito del poder. Maquiavelo dice que el poder es el arte de gobernar un estado o territorio. Y además, para Maquiavelo, jóvenes, el poder es algo, y además, jóvenes, para Maquiavelo, el poder es algo que ejerce los que tienen el poder, el príncipe, sobre los súbditos. Precisamente es esta lectura la que va a cuestionar Michel Foucault en su famoso libro Historia de la Sexualidad. Porque este famoso pensador francés, vamos a poner acá su nombre, Michel Foucault, este pensador francés va a cuestionar a Maquiavelo, puesto que él habla de, como escrito en la pizarra, la ubicuidad del poder. El poder está en todas partes, en toda relación social. Por ejemplo, Foucault estudia los sanatorios mentales. Hay poder del psiquiatra hacia los pacientes. En una cárcel se ejerce poder del sargento a quienes están presos. En un salón de clase, diría Maquiavelo, el profesor ejerce poder sobre los alumnos. O sea, el poder está en toda relación social. En una relación de amor, a veces hay uno que tiene el poder. O sea, el poder no es algo que esté solamente de los gobernantes a los gobernados, sino que Foucault habla de la ubicuidad del poder. Está en toda relación social. Y por eso no comparte la lectura de Maquiavelo. En ese sentido, precisamente, Foucault dice que el poder no es, sino se ejerce. En realidad, Weber guardaría cierta sintonía con Foucault. Veamos la definición que ustedes tienen en su cuadernillo. Dice lo siguiente sobre Weber. Esta definición la pueden encontrar los chicos que postulen a sociología y que estén interesados en esta definición en su famoso libro Los conceptos básicos de la sociología. Weber dice en este libro que el poder se manifiesta
en toda oportunidad, en la relación social, y trata de imponer su propia voluntad. Weber y Foucault guardan cierta afinidad, sí, porque hablan de que el poder se manifiesta en toda relación social. Y Weber lo identifica con imponer la voluntad. ¿Por qué? Porque tiene poder usualmente la autoridad, y nosotros seguimos a la autoridad porque es racional, dice Weber. Pero también la autoridad muestra su poder cuando da medidas irracionales, y la ciudadanía no está a favor, pero a pesar de eso impone su voluntad. Pensemos en un tema coyuntural. Sabemos que la bancada fujimorista está poniendo en peligro esto de los medicamentos genéricos. La población está a favor de los medicamentos genéricos porque, digamos, cuestan menos. Entonces, si el Congreso, a pesar de eso, a pesar de ver eso en la población, impone esta ley que saca un poco a los medicamentos genéricos de las farmacias, está imponiendo su voluntad, o sea, está manifestando su poder. La bancada fujimorista muchas veces quiere sacar leyes y tomar medidas que van en contra de la unidad nacional y del bienestar común, pero ellos lo hacen. Y con eso, diría Weber, ellos están mostrando su poder. ¿Por qué? Porque están imponiendo su voluntad. Por más que son medidas irracionales, ellos, como su mayoría, terminan, digamos, manifestando su poder, imponiendo su voluntad. Entonces, en ese sentido, siguiendo a Weber, deberíamos decir que hay múltiples formas de manifestar el poder. La más, digamos, elemental y torpe además, la fuerza bruta. ¿No? La fuerza bruta. La segunda es manipular la información, decir, no, en la Constitución no dice esto, el otro. Muy bien. Y la tercera es influenciar y persuadir. Para esta segunda parte del video, jóvenes, vamos a empezar con el tema de la ciudadanía. ¿Cómo se entiende el tema de la ciudadanía? Pongamos la definición en la pizarra. Se dice, jóvenes, que la ciudadanía es el sentimiento de pertenencia a una comunidad política de parte de un individuo, lo que le permite poseer derechos y también, no olvidemos esto, y deberes. O sea, el derecho, pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Cuáles son los derechos de un niño? Salud, integridad física, psicológica, vivienda, derecho a la educación. Esos derechos de un niño son para los padres deberes. O sea, si yo tengo un hijo, él tiene derechos, entonces eso me da deberes a que mi hijo tenga una casa, tenga un ambiente libre de violencia, vaya al colegio y tenga, digamos, acceso a la salud pública. Entonces, los derechos de alguien le dan deberes a otras personas. Mi derecho como ciudadano al libre tránsito, a hacer marchas, le da cierto deber al policía. Él no puede impedir eso, ¿no? Entonces son como las dos caras de la misma moneda. Ahora, claro, si queremos poner un ejemplo mucho más pertinente a lo que estamos hablando, podríamos ver los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes son ciudadanos, como recordarán, creo que esto les enseñan en el curso de geografía cívica, a partir de los 18 años. Entonces, cuando ustedes tienen 18 años, ustedes tienen el derecho a votar, o sea, a participar del poder, a elegir regidores, presidentes, alcaldes. Entonces, ustedes adquieren ese derecho, pero también tienen ciertos deberes, por supuesto. Pensemos en un chico que vive en La Victoria y ha elegido a Forsyth como alcalde. Le preguntamos, ¿por qué has elegido tú a Forsyth como alcalde? Y él dice, bueno, porque él decía que iba a erradicar a los ambulantes de Gamarra, porque él decía que iba a ordenar las pistas, en La Victoria hay muchos baches, entonces él iba a darnos vías mucho más ordenadas, iba a poner, digamos, a estos baches cemento, iba a mejorar. O sea, la pregunta es, ¿Forsyth de dónde va a sacar dinero para, por ejemplo, la pista uniformizarla, para contratar personas para sacar a los ambulantes de Gamarra? De los arbitrios que pagan las personas que viven en la Victoria. Entonces, ¿qué les quiero decir?
que cuando yo elijo a un presidente para que aumente el salario a los profesores, a las enfermeras y a los médicos, este presidente ¿de dónde va a sacar eso? De nuestros tributos. Entonces hay derechos que yo tengo, derecho a votar, pero también así como elijo una autoridad para determinadas metas, para que él cumpla esas metas necesita dinero. Eso lo es, digamos, él lo saca de los tributos de las personas. Entonces son como dos caras de la misma moneda. Pongamos entonces acá el derecho al voto. Cuando ustedes tengan 18 años van a tener derecho al voto, pero también van a tener el deber, así se llama este deber, ¿no? Deber de contribuir al mantenimiento del Estado. ¿A través de qué? Del pago de mis tributos, ¿no? Y acá está la famosa hipocresía de la ciudadanía peruana. ¿Por qué? Porque quiere un Estado eficiente. Queremos más médicos en los hospitales, queremos mejores profesores. Por ejemplo, muchas personas me han comentado esto en aulas, ¿no? Profesor, si yo tuviera profesores del nivel de la pre en el colegio, digamos, hubiera ingresado a San Marcos terminando el colegio. El detalle es que un profesor de la pre, para que enseñe en un colegio, pediría un salario mucho más elevado del que sus profesores de colegio tienen. ¿De dónde va a sacar el presidente Vizcarra ese dinero? De nuestros tributos. Entonces, si pedimos un Estado eficiente, si queremos ordenar la ciudad, tenemos que ser coherentes y tributar. Sabemos, ustedes deben saber por el curso de economía, que hay más o menos 40% de evasión tributaria. Casi 50% del mercado peruano es un mercado informal. Entonces, ¿cómo exigimos un Estado eficiente si nosotros como ciudadanos no cumplimos nuestros deberes? Y además, esto ya lo dijeron. Indira Gandhi decía lo siguiente: la gente tiende a olvidar sus deberes, pero sí recuerda sus derechos. Seamos coherentes, derechos, también deberes. Ahora, jóvenes, la ciudadanía siempre ha sido entendido o entendida de la misma manera. Vamos a ver que no, es un concepto histórico. Por ejemplo, ¿cómo entendían la ciudadanía en el mundo antiguo? ¿Y cómo se entiende en el mundo moderno, del cual somos herederos? En el mundo antiguo, jóvenes, teníamos que algunos eran ciudadanos, no todos. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos, por ejemplo, en el mundo griego? Varones griegos adultos, o sea, no mujeres, no extranjeros y no niños. En cambio, en el mundo moderno, todos somos ciudadanos, varones, mujeres. Ahora, la participación en el mundo griego era directa. Todos los que eran considerados ciudadanos griegos iban al ágora y deliberaban sobre los asuntos públicos. En cambio, en la actualidad, la participación no es directa, sino más bien indirecta. Vizcarra no nos pregunta muchas cosas a nosotros, porque ¿a quiénes se la pregunta? A quienes nosotros hemos delegado el poder, a los congresistas. Nosotros al elegir congresistas hemos elegido representantes, por eso los congresistas se ufanan una y otra vez diciendo que ellos son la voz del pueblo. ¿Qué tal voces hemos elegido? Podríamos decir, pero bueno, esa es una responsabilidad electoral que debemos cargar todos, porque ellos representan nuestra voz, ¿no? Entonces, lo interesante del mundo moderno y de la ciudadanía, tal como lo entiende Locke, es que el pueblo puede ejercer influencia en el gobierno a través del Congreso, podríamos decir. Pero el gobierno también ejerce poder en el pueblo. O sea, no es algo del gobierno hacia el pueblo, sino que el pueblo también tiene influencia en el gobierno, ¿no? Muy bien. Ahora, jóvenes, a propósito de la reflexión que hice hace un momento, ustedes pueden ver en su separata que hay tipos de ciudadanos. Hay un ciudadano individualista, el que sobre todo desarrolla su vida privada. O sea, a este ciudadano le parece una pérdida de tiempo ir a una marcha, organizarse en la junta vecinal, ir a votar. Este ciudadano está más concentrado en criar bien a sus hijos, en estudiar, o sea, en sus metas personales.
¿no? Hay otro tipo de ciudadano que es el ciudadano participativo, el que se organiza, el que organiza la junta vecinal, el que es una ciudadanía vigilante, está vigilando si este presidente está cumpliendo las metas electorales o las propuestas electorales por las cuales lo elegimos, ¿no? Les pregunto, ¿qué tipo de ciudadano abunda más en la actualidad? Lamentablemente habría que decir el ciudadano individualista. Y esta reflexión me lleva al tema de las dimensiones de la ciudadanía, porque hay una dimensión de la ciudadanía que ha entrado en crisis. Veamos, en su boletín señalan 3 tipos o 3 dimensiones de la ciudadanía. La dimensión civil, la dimensión social y la dimensión política. He creído pertinente, para que ustedes entiendan esto, primero hacer referencia a los derechos civiles, a los derechos sociales y finalmente a los derechos políticos. ¿Qué es un derecho civil? Es un derecho que el Estado te otorga en tanto eres un individuo, o sea, son individuales. Por ejemplo, el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida. Ahora, el derecho o los derechos sociales son los que el Estado otorga, pero en tanto tú eres partícipe de un colectivo. Ejemplo, los derechos laborales. Los trabajadores tienen derecho del trabajo, derechos laborales. Entonces, el Estado no otorga estos derechos como individuo, sino como parte de un colectivo. El derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa, la jornada laboral de las 8 horas. Muy bien, los niños. El Estado le otorga no a un niño, le otorga a una persona que es conjunto de los niños. Salud, vivienda, educación. Y finalmente están los derechos políticos, que son los que tienen los ciudadanos. O sea, a partir de los 18 años. Por ejemplo, acá vamos a poner el derecho al sufragio, ¿no? Entonces, cuando yo ejerzo mis derechos civiles, por eso está la flecha, digamos, ejerzo mi dimensión civil de mi ciudadanía. Cuando yo ejerzo mis derechos sociales, hago partícipe a los derechos, o bueno, la dimensión social. Y cuando yo ejerzo mis derechos políticos, voy a votar, ejerzo mi dimensión política de la ciudadanía. O sea, estas dimensiones tienen que ver con qué tipo de derechos ejerces. Por esta explicación también podemos decir que ¿cuál de estas 3 dimensiones de la ciudadanía está en crisis actualmente? La dimensión política, porque lamentablemente los jóvenes ven la política como una pérdida de tiempo. Yo he escuchado, y ustedes lo habrán escuchado, a muchas personas que se quejan cuando tienen que ir a votar, ¿no? Entonces, es más, hay muchos ciudadanos que creen que el derecho o sus derechos políticos, la dimensión política de su ciudadanía, solamente se queda en ir a votar cada 4 años, y además lo hace de mala gana. Los derechos políticos, jóvenes, son mucho más que hecho. Por ejemplo, si nosotros no estamos de acuerdo con, o sea, elegimos una autoridad, pero ahí vemos que no está cumpliendo por lo que ha prometido, nosotros tenemos el derecho al referéndum. Hay muchos más derechos que muchos los conocemos, pero lamentablemente no hacemos ejercicio de esto, ¿no? Ahora, esta es una tendencia mundial, ¿no? No solamente es una tendencia en el Perú. Para esta tercera parte del video, jóvenes, quiero tocar 2 temas que relativamente están emparentados, el de la tolerancia y el del reconocimiento, que son temas constantemente en boga porque nosotros vivimos en sociedades multiculturales. Y lo que se pide, por ejemplo, es que un cristiano tolere a un musulmán, que un musulmán tolere a un judío. Pedimos, estamos como que somos los abanderados de la tolerancia. Pero ¿qué significa este concepto? De nuevo vamos a emplear la misma metodología que sugerimos cuando estudiamos el poder. Como este concepto es central en la sociedad,
Hay varios filósofos que han reflexionado sobre este concepto. El primero, John Locke, ¿no? Carta sobre la tolerancia. Luego, y quien lo ha hecho mejor, y por eso está en su boletín, es Voltaire. Voltaire tiene un escrito que se llama Tratado sobre la tolerancia. Voltaire escribe este libro porque matan a un protestante, John Caldas, si no me equivoco, se llamaba. Los católicos. Entonces lo que dice Voltaire es, ¿cómo es posible que la humanidad, por creencias religiosas, asesine a otras personas? ¿Qué les quiero decir con esto? Que este famoso filósofo francés, Voltaire, se escribe así, opone el concepto de fanatismo al concepto de tolerancia religiosa. ¿Qué es fanatismo? Que los hombres puedan matar a otros por creencias religiosas, ¿no? Vamos a poner acá, matar por creencias religiosas. Matar por creencias religiosas. En las cruzadas, cuando llegaron los españoles a América, ellos eran fanáticos, ¿no? El fanatismo, dice Voltaire, ha traído muchas guerras innecesarias, dice él, a la humanidad, ¿no? ¿La religión es culpable de ello? Podríamos decir que relativamente sí, pero sobre todo lo es el fanatismo, porque no todo religioso es fanático. Frente al fanatismo, nosotros tenemos que proponer la tolerancia religiosa. A ver, recordemos simplemente, jóvenes, que Voltaire pertenecía a la Ilustración, ¿no? A la Ilustración. Y la Ilustración se caracteriza, recuerden a Kant, sapere aude, a la libertad del pensamiento. Hay que ser libre cuando pensamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, a un musulmán que piensa y llega a la conclusión de que Alá ha creado el universo. De pronto tenemos un católico que piensa y llega a la idea de que Dios, el Dios judeocristiano, Yahvé, ha creado el mundo. Lo mismo que un judío. Entonces tenemos a tres personas de diferentes religiones que por la libertad del pensamiento han llegado, dice Voltaire, a diferentes dioses. ¿Qué es lo que debe hacer una sociedad sana? Tolerar a esas tres personas. Entre ellas se deben tolerar. Por eso, para Voltaire, mientras la religión promueve el fanatismo y promueve también las guerras, la tolerancia promueve lo contrario, la paz, ¿no? La paz. Y por eso, jóvenes, ustedes en su cuadernillo tienen lo siguiente, ¿no? Que la tolerancia supone el reconocimiento del pluralismo de las concepciones del mundo. Nadie puede tener la arrogancia y ufanarse de decir, yo poseo la verdad. Y esto es clave, jóvenes, porque qué fácil es tolerar a los que piensan como yo, ¿no? Tolero a los que piensan como yo, sí, me llevo bien con ellos. No están probando para nada su grado de tolerancia. Uno prueba su grado de tolerancia cuando otra persona tiene otra forma de vida, ¿no? Por ejemplo, supongamos que muchos de nosotros somos heterosexuales, pero de pronto estamos en el parque y vemos que una chica besa a otra chica, o que un chico besa a otro chico. Es en ese momento, si tú eres heterosexual, que tú vas a probar tu tolerancia, porque la tolerancia supone que hay varias formas de vivir la vida, y ojo, Voltaire decía que ni una es mejor que la otra, hay un pluralismo, hay varias maneras de entender la relación con Dios, hay varias maneras de vivir la vida, de vivir la sexualidad, diríamos ahora, ¿no? Entonces, la tolerancia supone un pluralismo, por eso hay una frase genial de Voltaire a este respecto, que dice lo siguiente: no estoy de acuerdo contigo, pero moriría para que expreses tu opinión. Eso es la tolerancia. La tolerancia no quiere decir que yo estoy de acuerdo con otra persona, pero la tolero, por eso supone un pluralismo, ¿no? Esto lo podemos sintetizar, o lo han sintetizado en su boletín, en la parte de los pilares de la tolerancia. Los pilares son el respeto y la aceptación de las diferencias. Somos diferentes. ¿Y por qué tenemos que aceptar?
Porque, jóvenes, la diferencia trae enriquecimiento. Ustedes podrían objetar, y estaría bien que lo hagan y decir, profesor, pero usted nos habla de la tolerancia, suena muy bien en el plano teórico, pero lo que más se ha dado en la realidad no es la tolerancia, sino más bien la intolerancia religiosa. Pensemos cómo se comportaron los cristianos españoles que nos conquistaron con las otras religiones. Se da intolerancia religiosa, también se da intolerancia sexual, por ejemplo, no quieren aprobar la ley de la unión civil, y vemos muchos rasgos de intolerancia. Entonces, usted nos está hablando de un concepto que suena bien, pero en la realidad se da lo contrario. Precisamente por eso se señala que una sociedad democrática supone una cultura de la tolerancia. ¿Por qué, jóvenes? Porque nosotros vivimos en sociedades multiculturales. ¿Qué quiere decir que las sociedades sean multiculturales? Que albergan varios grupos culturales que pretenden sobrevivir. Por ejemplo, en el Perú tenemos a la cultura ashánica, a la cultura de los huitotos, a la cultura de los quechos, a la cultura de, digamos, los aymaras. Hay varias culturas. Entonces, lo que amerita, dicen los entendidos de la tolerancia, una sociedad multicultural, porque hay varias culturas, varias formas de entender la vida, se debe promover la tolerancia. Y se debe promover la tolerancia, ¿para qué, jóvenes? ¿No? Vamos acá. Para promover una convivencia armoniosa. O sea que debemos tratar con respeto a personas de otras culturas. Está bien, tú eres heterosexual, pero no todos son heterosexuales, entonces debes tolerarlos y respetarlo. Podemos ver, ¿no? Podemos ver, y espero no caer mal con este comentario, pero tenemos que decirlo porque uno no prueba sus palabras, digamos, en las mismas palabras, sino en su accionar, ¿no? Lamentablemente, el cristianismo es una religión intolerante, ¿no? Lo podemos ver con muchas marchas que organizan, ¿no? Es una religión intolerante y eso que ha sido mucho más intolerante, ¿no? Como que se ha moldeado bastante, ¿no? Pero hay que aprender a convivir con las diferencias. No todos tienen que pensar como nosotros. Claro, esto puede generar un problema, desde luego que sí, porque yo con esto no les estoy diciendo para nada que debemos tolerar cualquier cosa, porque la tolerancia tiene ciertos límites. O sea, alguien no puede decir, pues, liberen a tal preso porque todos nos tenemos el derecho a equivocarnos. Y él se equivocó, pues robó un poco de millones al Estado. No, yo no puedo tolerar ¿qué? La corrupción. ¿Qué tampoco podemos tolerar? La violencia. Que venga un grupo y que diga, no, vamos a matar gente, pero vamos a crear una sociedad más justa. La violencia tampoco se tolera. Y eso son los límites de la tolerancia, ¿no? No debemos tolerar la violencia, ¿no? La corrupción, ¿no? La corrupción y el totalitarismo. O sea, lo que pasa en Venezuela no lo debemos tampoco tolerar, ¿no? Y así llegamos, jóvenes, a un tema bastante actual, cercano a nosotros. A tal punto este tema es actual que los dos filósofos que vamos a ver están vivos todavía. Me refiero al filósofo canadiense Charles Taylor y a la filósofa estadounidense, feminista ella, Nancy Fraser. Veamos la filosofía de ambos y también, y sobre todo, sus diferencias. A ver, pongamos acá al famoso filósofo canadiense Charles Taylor. Charles Taylor comienza su famoso ensayo, que lo escribe en 1992, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, señalando que si nosotros damos una visión general a la política actual, vamos a ver que el reconocimiento es un término clave. ¿Por qué? ¿Qué exigen las mujeres cuando salen a marchar en la marcha Ni Una Menos? Reconocimiento. Reconocimiento de su igualdad, su diferencia también. ¿Qué exigían, digamos, los afrodescendientes en la lucha por los derechos civiles en el contexto de Martin Luther King? ¿Qué exige una chánica, un huitoto cuando sale a marchar? Reconocimiento. Entonces lo que dice Taylor es que el reconocimiento es clave en nuestro tiempo.
está de moda, porque, ¿no?, las mujeres, las minorías sexuales, el MOL que exige reconocimiento de su diferencia, las minorías culturales que exigen reconocimiento. Todos ellos exigen reconocimiento. Taylor, como buen filósofo, se va a preguntar ¿por qué? ¿Cuál es la razón que el reconocimiento, digamos, sea un término central de la filosofía política actual? La respuesta que va a dar Taylor es que exigimos reconocimiento porque hemos tomado conciencia que el reconocimiento forma nuestra identidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, profesor, ¿qué es la identidad y cómo la entiende Charles Taylor? Taylor entiende la identidad como la imagen que tiene una persona de sí misma. Y lo que dice Taylor es que la imagen que tiene una persona de sí misma depende esencialmente del reconocimiento de los otros. En realidad Taylor no inventó esta tesis, ¿no? Taylor la toma de Hegel, Fenomenología del Espíritu, Dialéctica del Señor y el Siervo, y de un psicólogo social estadounidense, George Herbert Mead, que señala que lo que cree un niño del mismo es lo que sus padres le han proyectado en sus primeros años, ¿no? Entonces, probemos la tesis de Taylor. Por ejemplo, me topo con un profesor de biología que se llama Augusto. Y le digo, Augusto, ¿tú crees que eres un buen profesor? Y Augusto lo piensa y me dice, sí. ¿Por qué, Augusto, crees tú que eres un buen profesor? Primero, porque mis alumnos siempre están atentos a mis clases. ¿Y cómo sabes eso? Toman apuntes, graban mi clase a veces con un celular, me preguntan fuera de clase, y en más de una ocasión que me he encontrado a mis alumnos ya siendo universitarios en San Marcos, sus comentarios han sido positivos hacia mis clases. Si nos damos cuenta, lo que está diciendo Augusto, este profesor de biología de la PRE, es: yo creo que soy un buen profesor, tengo esa identidad, porque mis alumnos me han proyectado ese reconocimiento. Entonces ahí está el detalle, que el reconocimiento está de moda porque hemos tomado conciencia de que moldea nuestra identidad. Y ojo, adviertan esto, moldea nuestra identidad para bien o para mal. Porque si yo voy a clase y veo que mi alumno está durmiendo, no toma apuntes, salen cada rato al baño, yo voy a tener una imagen de profesor negativa, y un reconocimiento positivo y un reconocimiento negativo o falso reconocimiento, como lo pueden ver en la lectura sugerida para esta semana, ¿no? Entonces podemos sintetizar esto como hay un reconocimiento positivo, soy buen profesor porque mis alumnos me dicen eso, pero también un reconocimiento negativo. Ahora veamos las sugerentes observaciones que realiza Nancy Fraser a la filosofía de Charles Taylor, ¿no? Nancy Fraser, jóvenes, vamos a poner acá con Nancy Fraser, en un famoso libro en el año 2006, donde debate con un filósofo alemán, Axel Honneth, que titula Redistribución o reconocimiento, plantea lo que es conocido como la concepción bidimensional de la justicia. Lo que dice Fraser en este libro es que si nosotros otorgamos reconocimiento a una persona, por sí solo el reconocimiento no construye una situación justa. Para que haya una justicia plena, debe haber no solamente reconocimiento, sino también redistribución. Y estas son precisamente las dos esferas. Tenemos, es decir, dice Fraser, una esfera cultural de la justicia. En esta esfera cultural, por ejemplo, están las políticas que exigen reconocimiento. Pedimos a gritos, dice Fraser, que el mundo acepte la diferencia. El clásico ejemplo, los afrodescendientes.
Sin embargo, dice Fraser, no hay que perder para nada de vista la otra esfera de la justicia, que es la esfera económica. En la esfera económica se exige ¿qué? Redistribución. O sea, una mejor redistribución de la riqueza. ¿Quiénes exigen eso? Los obreros. Acá está Marx, ¿no? Marx es, digamos, quien estaba centrado en la esfera económica, ¿no? Entonces, lo que dice Fraser es que Taylor está acá. Taylor solamente está viendo una parte del problema, la esfera cultural, pero Taylor está perdiendo la otra esfera económica. Y Fraser pone un ejemplo para probar que el reconocimiento por sí solo no genera una situación de justicia. El ejemplo de las mujeres, como feminista pone el ejemplo de las mujeres. Me preguntan, soy director de un colegio y me dicen, Eleazar, ¿tú crees en la igualdad de los varones y de las mujeres? Sí, creo en la equidad de género. Por eso, si tú te das cuenta, en este colegio hay profesores, pero también hay profesoras. ¿Solamente yo otorgando el reconocimiento voy a generar una situación justa? No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Como ocurre además, que a los profesores, yo como director, les pago más que a las profesoras por el mismo trabajo que hacen. Dictan las mismas cantidades de horas, ambos han terminado la universidad, pero pago más a los varones. Entonces, ¿de qué sirve que me reconozcan si no hay redistribución de la riqueza? Podríamos poner un ejemplo más cercano a nosotros. Por ejemplo, los ayánicas muchas veces se quejan de que no valoran el aporte de su cultura a, digamos, la diversidad cultural peruana. Entonces los ayánicas hacen en el Ministerio de Cultura un plantón fuera exigiendo reconocimiento. Entonces sucede que en el siguiente libro del plan lector introducen cuentos ayánica y en los cuentos al final se dice se reconoce el valor cultural de la cultura ayánica porque representa un enriquecimiento para el Estado peruano y para nuestra nación. Muy bien. Es más, supongamos que les den un espacio en TV Perú a los ayánica para que muestren su cultura. Solamente reconociéndolos a ellos, ¿se va a tener una situación más justa? ¿Qué pasa si ellos siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza? Eso no les va a traer justicia por más reconocimiento que exista. Entonces lo que dice Fraser es que tiene que haber reconocimiento, pero también redistribución. Así como el Estado los reconoce, tiene que crear trabajos para ellos, para que no vivan en condición de pobreza. Entonces, si queremos una situación justa, dice Fraser, sería ingenuo pensar solo en el reconocimiento. También hay que pensar en la redistribución. Adviertan, jóvenes, que Fraser no está diciendo que Taylor se equivoca, sino más bien está diciendo que Taylor ha visto una parte del problema, pero también está la esfera de la redistribución. Muy bien, jóvenes, entonces, teniendo mayor claridad sobre los conceptos vertidos en la clase de filosofía política, relativamente estamos mejor preparados para resolver las preguntas. Veamos la pregunta número 1. Un catedrático sanmarquino considera que el curso de filosofía debe volver a impartirse en los colegios. Cuando sus alumnos le preguntaron por las razones de su postura, él respondió: la filosofía es la maestra del pensamiento crítico y como tal enseña a los individuos a cuestionar el statu quo, a entender qué significa ser realmente ciudadanos, para qué sirve el Estado y cuáles son los límites del poder. La disciplina filosófica que discute los conceptos centrales planteados en el caso anterior es la filosofía política. Con respecto a la tolerancia y sus implicancias, es correcto afirmar que esta consiste en respetar solo aquellas ideas que son compatibles con nuestra cultura. Falso, eso no es tolerancia, ¿no? En una sociedad tolerante existe respeto entre individuos de diferentes grupos culturales. Verdadero. La discriminación y el racismo son manifestaciones de una cultura de tolerancia. Falso, más bien. La libertad de expresión es una de sus manifestaciones más características. Exacto, recordemos la frase de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La clave entonces es la alternativa C. Pregunta número 3. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relativas a la ciudadanía. 1. ¿Es la pertenencia a una comunidad política que permite poseer solo derechos?
y también deberes. Falso. Existen 3 dimensiones en la ciudadanía, a saber, civil, política y social. Verdadero. Es un concepto que ha variado a través de la historia, no lo entendían de la misma manera en el mundo antiguo como en el mundo moderno, como vimos. El ciudadano individualista participa activamente en el cambio de la sociedad. Falso. Se concentra en su vida privada, como lo dijimos. Entonces la clave es la alternativa A. Un sociólogo sostiene lo siguiente en una conferencia. La mayoría de los ciudadanos en el siglo XXI considera que la política es una pérdida de tiempo. Desde su perspectiva, estar enterados del panorama político, organizarse en una junta vecinal o ir a una marcha son actividades infructuosas que no generan ningún beneficio. Por tanto, estos ciudadanos suelen estar muy concentrados en las metas de su vida privada, tales como estudiar una carrera, ser eficientes en el trabajo y criar bien a sus hijos. De esta reflexión se infiere que la mayoría de ciudadanos o de personas son ciudadanos que participan en la política, más bien en lo contrario. Aristóteles estaba equivocado, pues el hombre no es un animal político, digamos, no es precisa en realidad, ¿no? Los ciudadanos son cada vez más conscientes de su poder, no, si descuidan la dimensión política de su ciudadanía. ¿El ciudadano individualista es el más común en nuestros días? ¿Por qué no la E, profesor? Se debe cambiar el concepto de ciudadanía, quizás no cambiar, sino hacer que funcione sería, ¿no? Pero no tiene que ver con el texto. 5. Iván, simpatizante en un partido que ha sido acusado de corrupción, le dice a un amigo que le increpa este hecho. Reconozco que se han cometido ciertos actos ilícitos, pero debe ser tolerante y comprender que cualquier ser humano puede equivocarse. Esto está en contra de lo que dijimos, no todo se puede tolerar. El debate sobre la tolerancia está abierto y sigue vigente, eso es verdad, pero no tiene que ver mucho con lo que se señala. La definición de la tolerancia de Voltaire no es la más precisa. La sociedad no puede tolerar actos de corrupción o violencia, esa es la clave. En sus escritos políticos, John Locke tomó distancia de la concepción que tuvieron los filósofos grecolatinos acerca de la participación de los individuos en los asuntos públicos. Por tal motivo, defendió la idea que los ciudadanos tienen que renunciar a toda vinculación con la política. John Locke no sostenía esto. Proteger sus propiedades de los monarcas. Aceptar toda forma de despotismo político. John Locke habla del derecho a, digamos, a la desobediencia civil. Ese es el término técnico. Si el monarca no está cumpliendo, tú puedes desobedecer las leyes y además puedes organizarte y derrocarlo. Reclamar su derecho a la participación directa. John Locke habla de participación indirecta. Ser representados por autoridades legítimas, es decir, elegir a nuestras autoridades. Arturo, quien se desempeña como docente, considera que su identidad como profesional es negativa, pues sus alumnos no lo consideran un buen maestro. Prueba de ello es que algunos suelen faltar a clases, otros se quedan dormidos en el aula y la mayoría no le presta mucha atención. La reflexión de Arturo A. confirma que la identidad depende del reconocimiento de los otros, o sea, prueba lo que dice Taylor, porque recordemos, puede haber un reconocimiento positivo, pero también un reconocimiento positivo. En este caso, Arturo tiene un reconocimiento negativo de parte de sus alumnos, lo que finalmente le genera una identidad negativa, ¿no? No soy un buen profe. Hace referencia a la teoría bidimensional de la justicia de Fraser. Por ninguna parte de la pregunta, en ningún concepto está el concepto de redistribución, así que no puede ser la B. Constituye una crítica a la perspectiva que postula el reconocimiento, más bien afirma la tesis. Muestra el poder de representación que tienen los alumnos en el aula, no tiene nada que ver, ¿no? Está a favor de la interpretación de las identidades híbridas y complejas, eso es Fraser. Los últimos estudios muestran que aun cuando la mujer empieza a ser reconocida en el ámbito académico y laboral, los salarios que reciben son inferiores a los de los varones, a pesar que realizan las mismas funciones. Sobre esta situación, Nancy Fraser diría que la identidad de las mujeres depende del reconocimiento de los varones. Relativamente sí. No basta el reconocimiento, es indispensable la redistribución económica, esa es mucha más precisa, ¿no? ¿Por qué no la sé, profesor? ¿Es necesario que los movimientos feministas tengan mayor poder político? Sí, pero no es precisa. D. Tal vez es responsable, pues se centra en la redistribución económica. Taylor se centra en la redistribución, no, se centra en el reconocimiento. Debemos ser tolerantes para soportar las injusticias sociales más graves, tolerantes frente a las injusticias, no todo se puede tolerar.
Entonces, jóvenes, hemos visto los conceptos fundamentales de la filosofía política, hemos transitado por el decurso de los siglos, le hemos preguntado a Voltaire qué es la tolerancia, le hemos preguntado a John Locke qué es un ciudadano, le hemos preguntado a Fraser cómo podemos tener una situación más justa, le hemos preguntado a Taylor por qué el reconocimiento está de moda. Entonces hemos visto a varios filósofos, varios temas y, digamos, creo que se ha discutido los temas fundamentales de la filosofía política para que ustedes puedan ver todo lo que implica ser un ciudadano responsable en un mundo multicultural como el nuestro. Nos vemos la siguiente semana.